Y finalmente, hemos visto el caso de una sola variable predictora. Pero ¿qué pasa si tenemos más de una variable predictora? Tenemos que ajustar, el problema se vuelve más complicado, porque antes veíamos una ventana de tamaño lambda, entonces el tamaño lo fijábamos de acuerdo, era fácil porque mirábamos a la derecha, a la izquierda y fijábamos el tamaño, qué tan grande queríamos que sea la ventana, kernel. Pero con más de una variable predictora, ahora no solamente tenemos que ver el tamaño de la ventana, sino ahora también la forma, qué forma queremos. Por ejemplo, con dos variables predictoras, tenemos que decidir si queremos usar alrededor del punto objetivo x sub 0, queremos usar un círculo de ventana, un kernel que representa un círculo, o por ejemplo un kernel que representa una elipse. Entonces, no solamente ahora con más de una variable predictora tenemos que fijar también en la forma de esa ventana. Si, con más de dos variables predictoras tenemos que decidir si queremos un elipsoide, si queremos una esfera alrededor del punto objetivo x sub 0. Tenemos que decidir ahora la forma. Y eso es fijado en la función kernel. Entonces, claro, por ejemplo, si queremos una esfera alrededor del centrada en el punto objetivo x sub 0, utilizaríamos una función kernel que se base en distancias euclidias. Entonces, la métrica para decidir qué tan cerca está un punto vendría a ser la distancia euclidia. Y eh, en la distancia euclidia no tomamos en cuenta variabilidad en las variables, ni tomamos en cuenta correlaciones en las variables. Entonces, estamos haciendo supuestos muy restrictivos. Entonces, generalmente lo que se hace, si usamos como forma una esfera centrada en x sub 0, es estandarizar las variables predictoras, porque con una esfera no tomamos en cuenta ni varianzas en las diferentes variables, ni tomamos en cuenta correlaciones entre las variables. Entonces, para tratar de paliar el problema de diferentes, en caso que haya diferentes varianzas, podríamos estandarizar las variables predictoras. Pero aún así no resolvemos totalmente el problema porque si hay correlaciones entre las variables, no las estamos no lo estamos tomando en cuenta si usamos un kernel de esta forma, que le llaman, por cierto, un kernel radial, cuando la forma de la ventana es una esfera. Le llaman kernel radial. Entonces, es un problema. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera tomar en cuenta las diferentes varianzas, podría yo usar como forma un elipsoide. Pero en cambio, si uso un elipsoide, tengo que estimar más parámetros. Ahora, si uso un elipsoide, tengo el kernel depende de una distancia que es una distancia Mahalanobis, en donde aparece esta matriz A, que es la matriz de varianzas y covarianzas. Ahora yo tengo que estimar en cada punto objetivo, tengo que estimar las varianzas y tengo que estimar las correlaciones. Y con pocos puntos se hace más difícil el problema. Entonces, por eso generalmente se suele usar lo más sencillo, usar un kernel radial para estimar pocos parámetros. Pero aún así, tenemos problemas en las fronteras. Con más de una variable predictora tenemos problemas en las fronteras porque, por ejemplo, con dos variables predictoras tenemos que mirar a fronteras que son más complejas. Tenemos que mirar a fronteras que forman cuadrados. Si más de dos variables predictoras tenemos que mirar a fronteras que forman cubos. Y es en las fronteras en donde tenemos problemas. Entonces, es bien problemático usar regresión local cuando tenemos eh, muchas variables predictoras. Y les pongo otro problema más. Si la dimensión si tenemos muchas variables predictoras, hay un problema que se llama la maldición de la dimensionalidad. Y ese problema dice que localmente no hay puntos. Localmente no hay puntos. Si la dimensión si tenemos muchas variables predictoras, en la dimensión del espacio predictor, todos los puntos están más cerca de las fronteras que en relación de unos con los otros.
No hay información cercana porque los puntos están todos lejos, no se quieren, están todos lejos y más bien los puntos están todos en la frontera. Y si no hay información local, no hay forma de estimar localmente estos ajustes. Entonces, por eso esta técnica de regresión basada en kernels o regresión polinómica local es usada cuando tenemos pocas variables